Saludos, muy buenos días mis queridos amigos. Como siempre, agradecida del favor que nos hacen de seguirnos cada mañana a través de Teleimpacto, canal 22 y 52. Les recuerdo que hoy es miércoles y estamos a 13 de noviembre del año 2019. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día, compañera. ¿Cómo marcha el país? ¿Cómo van las cosas? Bueno, 13, pero es miércoles. Ni es martes, ni es viernes. Así que ni se preparen lo que le gusta, la santería y esas cosas. Sí, porque a mucha gente le gusta eso. Oh, pero tú sabes que sí, hasta políticos. Principalmente donde hay mucha comunidad haitiana, la gente sigue esas cosas. Exactamente. Sí, y hay se dejan influenciar. Tú sabes que yo en estos días hablaba con una señora que ella le sirvió a un político importante del país. Y ella me dice que ese político, parece mentira que ella político creía en eso. Sí, hay muchos que todavía al día de hoy creen mucho, y tú sabes que hay hasta cuentos de que tienen un día de la semana en que tienen su cita. Y que fulano tenía su bruja. Sí, exactamente, y también que tienen su cita, y que esa cita no falla, y lo que esa bruja dice para ese político es santa palabra, una loquera. Yo no sé, porque la gente a mayor formación académica, la gente cree menos en esas cosas. Eso es así, claro. Y es obvio que sea así. Yo no sé si que yo soy estoicista o incrédulo, pero yo en esas cosas a mí como que no me entran, ¿no? Bueno, no te entran, y a medida que sea una persona mejor formada, que tenga también una buena formación familiar, que tenga valores muy fuertes, y que también tenga muy definidos esos valores, difícilmente pueda caer en esas cosas. Y sobre todo una gente que cree en el trabajo, porque el que cree en el trabajo no, y el que cree en Dios. El que cree en el trabajo no cree en esas cosas. Eso es así. Son muchas las condiciones que se tienen que dar en un ser humano para que ustedes vean que quizás muchas de las personas que apelan a este tipo de prácticas son personas con vacíos existenciales, son personas que tuvieron problemas en su vida, en su familia, como miembro de esa familia, que de algún modo le dejan vacíos. Y entonces esos vacíos lo llenan con ese tipo de cosas que les llegan en la vida. ¿Por qué? Porque son personas que crecieron bajo muchas inseguridades por varios factores, o fueron hijos reprimidos por sus padres, la autoridad del padre muy fuerte también, que no dejaba que el muchacho ni siquiera hablara o se expresara, y entonces va creando una serie de condiciones que luego de adulto se le manifiestan de distintas formas. Eso merece ser estudiado, y de hecho se estudian esos patrones. Mira, Alexander, me siento muy contenta en el día de hoy, porque pese a que están pasando muchas cosas terribles en el país, como la cantidad de feminicidios, que en días récords han matado 5 mujeres en los últimos 6 días, casi una mujer diario, casi una mujer Eso por es día. lamentable. Muy lamentable. Se están incrementando de una manera terrible. A este nivel de desarrollo de la sociedad todavía haya personas que caigan en ese tipo de brutalidad. Cierto. Bueno, hasta una miembro del PLD fue víctima de eso. Una dirigente que fue hasta candidata, creo que. Alcalde. Y su marido, ella llegó de viaje, y a los 2 días de ella llegar de viaje, la gente pensaba que eran una pareja normal y feliz. Pues resulta ser que en la madrugada él le dio 3 balazos y la mató. La mató. Pero así cantidades de mujeres, una 24 puñaladas, a otra. También hubo una mujer que mató al esposo. Ah, sí, bueno, esa fue la última. Pero en estos últimos días, de 6 días, 5 mujeres muertas. Yo creo que el caso está 201. Sí. O sea, por cada 200 mujeres un hombre. Imagínate eso. Yo creo que así que está. Claro, porque la mujer es más, tiende a pensar mejor las cosas, se puede colerizar o lo que sea, pero no llegar hasta el punto de quitarle la vida a ese nivel de brutalidad. Pero y eso se repite, ese patrón se repite porque, bueno, primero las autoridades no están haciendo absolutamente nada al respecto.
Las mujeres también ponen las denuncias en las fiscalías y no se les da la atención adecuada. No se le da seguimiento y por eso es que ustedes ven, de hecho yo vi un video de una mujer que ella estaba diciendo, miren, yo estoy ya cansada, he buscado ayuda de toda índole y no me han prestado atención, fui a tal sitio, no me recibieron, fui a otro sitio, y no le dan seguimiento y eso es lo que pasa. Lindsay, yo decía el viernes. O sea, las autoridades, bien, gracias, que ellos resuelvan, porque ellos entienden que eso es un problema de marido y mujer y no es así. Yo decía el viernes que mucho esos niveles de feminicidio se están produciendo por la corrupción. ¿Tú sabes por qué? Mira esas dos señoras que la fiscal puso en libertad a los esposos por dinero. Ahí intervino la corrupción, pero también porque las llamadas casas de acogida, y Alejandrina creó muchísimas casas de acogida en distintas partes, todas esas casas no están funcionando porque todos esos cuartos se están dilapidando. Entonces, la corrupción en mucho tiene que ver con los niveles a que ha llegado los feminicidios en el país. No, pero es que las casas de acogidas están ahí. ¿Tú sabes lo que es que sucede? Que el propio sistema no hace posible que las mujeres lleguen hasta esos niveles. Pero por eso. Porque si, por ejemplo, porque es que el tema de las casas de acogida te saca a ti de tu ritmo de vida. Es que no es a ti a quien te tienen que sacar, es a él. Si el hombre es el persecutor, si el hombre es el instigador, el que está amenazando, a ese hombre es que hay que agarrarlo y sentarlo y decirle, mire, tiene que estar a no sé cuántos metros de distancia de esa señora. Mandarlo para la Victoria. Y usted, exactamente, y cualquier cosa es más, nada más por sospecha, 3 meses de medida de coerción hasta que se averigüe el caso. En la Victoria. Pero venga acá. Pero mira, si lo a pesar Victoria, de que están pasando todas esas cosas, en el plano económico, señores, lo que hay es un desastre. Yo creo que la semana que viene tenemos que traer un economista para hablar de lo que está pasando en nuestro país de manera silente. A pesar de todas esas dificultades que se están presentando en el sector salud, hay un desastre terrible también. Demandas de todo tipo. Y como que ya esos temas no lo estamos abordando y hay que seguirlo abordando. Perfecto. Pero hay otros temas que son fundamentales tratar, porque son los que van a definir el futuro inmediato en la República Dominicana, debido a que estamos ya a la esquina de un proceso electoral altamente complejo. Y a eso hay que prestarle una atención superlativa, digámoslo así. ¿Por qué? Porque se están dando una serie de pasos que apuntan a que aquí se está pretendiendo armar un proceso traumático. Se ve venir un proceso tan traumático como el usted no descartar el que desde el propio gobierno se estén creando las condiciones para que aquí no hayan elecciones. Y yo pienso que los partidos de oposición que estaban un tanto dormidos, esa oposición está asumiendo su rol. Y lo digo por lo que pasó en el día de ayer. La oposición está en la composición de sus candidaturas, como bien lo hemos señalado aquí. Pero el hecho de que estén en esos menesteres no quiere decir que dejen de atender lo más importante. Porque uno de los dueños de este país, el dueño de los procesos que dice quién gana y quién pierde, el presidente de la Junta Central Electoral, que dice qué se hace y qué no se hace en esa junta, atento a él. Él que se cree el dueño y señor y amo y señor, ha contratado una firma, dice que por $300,000, no 300,000, 299,800. Que la cifra hay que decirla clara. Para que no quede dudas. Sí. Que él encontró, esa fue la que más baratija encontró.
y que él por eso le escogió. Yo quiero que ustedes vean lo que pasó en el día de ayer y cómo la oposición se puso a una para defender y declarar y hacer público las pretensiones reales de esa Junta Central Electoral. Fuerza del Pueblo, PQDC, Fuerza Nacional Progresista, BIS, PUN, todos ellos unidos a una, se presentaron ante la Junta Central Electoral con un documento el cual no le permitieron leer. Señores, miren hasta dónde están llegando las cosas en este país. Ellos van, 5 organizaciones políticas, y le impidieron leer el documento. Y ustedes saben por qué se lo impidieron. Miren, ustedes van a ver, porque vamos a ver este cortito de César Fernández, que sirvió de vocero a ese grupo de representantes de partidos políticos de oposición. Veamos. Una ley de presupuesto contemplaba un déficit de 78.000 millones de pesos, ahora pasa de golpe y porrazo al finalizar el año en 157.000, lo que indica que... Después a César Fernández, Eric. Déjame enviártelo. Mira. Porque mientras tanto ve conversando sobre ese tema. Porque... Mira, Lindsay, déjame decirte algo. Yo pienso que quienes más preocupados deberían estar porque la Junta Central Electoral tenga una credibilidad total son los propios miembros de la Junta Central Electoral. Pero parece ser que a ellos les interesa más tener mantenerse frío con el poder, seguir en ese contubernio con el gobierno que llevó incluso a que las primarias del PLD se desacreditaran y llevó incluso a la división del PLD. Y entonces la Junta Central Electoral estaba en la picota nacional. Todo el mundo estaba acabando con la Junta Central Electoral y todo el mundo estaba cuestionando esa actitud de la Junta Central Electoral en este país. Pero parece ser que a ellos no les importa eso. Parece ser que ellos entienden que su compromiso con el gobierno está por encima incluso del país mismo. Y yo pienso que los intereses colectivos siempre tienen que estar por encima de los intereses particulares. Y en este caso el interés colectivo, el interés de la sociedad es que la democracia sea fuerte, es que la democracia cada vez sea más participativa, es que la sociedad esté involucrada en las grandes decisiones de Estado. En ese aspecto el país ha tenido una involución. Hemos pasado de modelos de participación política de la sociedad a un esquema cerrado, estalinista, autoritario, donde la política del garrote es lo que prevalece. Y entonces la sociedad pasa a un segundo plano. Aquí lo que importa es estar bien con el gobierno. Aquí lo que importa es el gobierno, no la sociedad. Y eso está llevando a que la propia Junta Central Electoral esté corroyendo su propia credibilidad. A que la gente deje de creer en la Junta Central Electoral. Yo estuve hablando con una periodista y ella, de repente ella me dice, Danilo puso una Junta Central Electoral ahí para él quedarse. Y le digo yo, pero Danilo ya no es candidato. Y me dice ella, sí, pero él puso una junta ahí para quedarse, esa junta es de él. O sea, oiga cómo empieza ya a tejerse en el criterio de la gente que la Junta Central Electoral está permeada por los intereses del gobierno.
Y es lamentable que eso pase. Y es lamentable que eso pase cuando incluso el espejo en el que deberían de verse las autoridades de este país, las electorales, la rama ejecutiva, la rama legislativa, todo el mundo, es lo que está pasando en una gran parte de los países de América Latina. Y hasta lo que pasó hace poco en Francia, que Francia estaba encendida por las cuatro esquinas. Parecía incluso un país del tercer mundo. Y entonces, aquí en América Latina, el modelo al que todo el mundo aspiraba a llegar era Chile. El modelo que tiene los mayores niveles de educación, que tiene los mayores niveles de sensibilidad social. O sea, el país ejemplo en América Latina. Bueno, pues Chile está prendido en candela por las cuatro esquinas. Y usted se va a Nicaragua y usted se va a varios de esos países. Y lo que acaba de pasar en Bolivia y lo que... Miren, y aquí no hay forma de que esta gente se vea en esos espejos. Al contrario. A mí me dicen algunos amigos del gobierno que la posición, bueno, y el presidente incluso lo llegó a decir en público, yo voy a ganar, yo voy a imponerme, yo voy a lograr lo que me dispongo y voy a hacer lo que me venga en gana. O sea, y eso es lo que aquí está prevaleciendo, la política del garrote, lo que en Estados Unidos se llamó la política del garrote. Y aquí eso es lo que está prevaleciendo. Entonces, yo no sé de dónde a este señor que está en la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, le ha salido este autoritarismo intolerante y posesivo, una cosa fuera de lo común, porque incluso él había sido ya presidente de la Junta y él había sido vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia y había sido un hombre de concertación, había sido un hombre de diálogo. Es más, yo recuerdo incluso que siendo el presidente y Roberto Rosario el presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto convocó una rueda de prensa y estaba hablando y él llegó y él apeló al diálogo. O sea, era un hombre que Ahora, parece ser que el autoritarismo se pega como el sarampión. Y como él ve que ese es el modelo que está predominando aquí en el gobierno central, en el Banco Central, en los ministerios, en todas partes, bueno, pues él dirá, yo también tengo que montarme en ese carrito y empezar a dar golpes, poner a sonar el látigo, y en eso está. Y la Junta Central Electoral lo que esté perdiendo credibilidad. Incluso no es ni siquiera el deseo de nosotros estar tocando el tema de la Junta Central Electoral, porque a la Junta hay que permitirle que fortalezca su autoridad, que fortalezca su credibilidad, que tenga solvencia ante la sociedad. Pero ellos mismos son los que se están encargando de destruirlo todo, con una actuación poco respetuosa. En la Junta Central Electoral hay una actuación que poco merece el respeto de la sociedad. Incluso cuando Saladín renunció al cargo, todo el mundo vio que fue el asistente del presidente de la República, que fue donde la mujer de él, para que la mujer de él impidiera que él se vaya. O sea, es una locura, una cosa sin sentido, donde no cabe un concepto de seriedad para organizar unas elecciones. Y yo creo que eso es peligroso. Y yo creo que eso es peligroso porque en América Latina todo se da por un efecto de dominó. En América Latina todo, si es una enfermedad, a rato andan todos los pueblos de América Latina. Si es a rato anda todo el mundo. Si es la fiebre porcina para todo el mundo. Si es la chikungunya, pero también
los fenómenos políticos así mismo se van irradiando por toda América Latina. Y entonces, esa inestabilidad social y política en que han caído varios países, fíjense que eso empezó, si no me falla la memoria, creo que fue por ahí, en Venezuela, después en Nicaragua, y así, y después en Chile, y así eso se ha ido, y ya miren cómo van todos esos países. Vi incluso un que llamó, parodiando aquello de la primavera árabe, que llamó la primavera hispana o latina, algo así, no recuerdo bien, un periodista y refiriéndose a eso, a que así como hubo una explosión de los pueblos en el Medio Oriente que se llevó como 5 gobiernos, ahora es aquí en América Latina que eso está, y es como si fuera que hubo una especie de extrapolación de la primavera árabe a una primavera latina. Entonces ahora vemos todos estos problemas aquí en América Latina. La misma situación. Y ustedes ven que el gobierno tiene la danza de los millones pagando periodistas para que digan lo que el gobierno quiere. Y usted se va a estos programas que están por la mañana en el aire, usted los sintoniza y todos parecen todos hermanitos y coordinados como si fueran una sinfónica. Todos tienen una misma letanía pero todos tienen, es más, ayer incluso un dirigente de la Fuerza del Pueblo llamó a un programa que produce una señora ahí bastante desacertada y ella de una vez le saltó con una falta de respeto y él le devolvió de la misma forma y se dijeron de todo en el aire. Y eso se debe, la culpa de eso la tiene a que el gobierno quiere tener una especie de letanía en todos los medios sociales, de comunicación. Mira, Eric, lamentablemente no encontré ese video que está por todas partes. Nada más tiene que poner la declaración de César Fernández en la Junta, Eric, en el día de ayer. Pero bueno, en el día de ayer tuvo César Fernández con todos los demás representantes de la fuerza, además de la Fuerza del Pueblo y los demás partidos, leer el documento a la prensa que estaba ahí y que por lo menos todavía esas cosas se permiten en este país. Y lo tuvieron que leer por lo menos a la prensa, ya que la Junta Central Electoral no lo quiso escuchar. Así de petulante y de arrogante está esa Junta. Por eso es que hay que echarla patadas de ahí, por eso lo decía. Vi en las redes sociales que hay hasta una campaña, un grupo de gentes que ha dicho, pero señores, vamos a buscar un documento y vamos a firmarlo para que esta gente se salgan. Y todo el mundo, ¿cuál es el documento? ¿Dónde es que hay que firmar? Claro, porque vamos a permitir que un hombre que tú decías que anteriormente mostraba ser un hombre de consenso, de diálogo, de diafanidad, de siempre estar tratando de fumar la pipa de la paz, de ese señor no queda nada, obvio, porque ese señor tiene muchos intereses en este gobierno que le favorecen enormemente. Toda una familia, el batallón de su familia, nombrado todos en el gobierno. Y eso es lo que se ve. Porque también está la parte de lo que no se ve. Eso es como el libro aquel de Platón, el de la República, donde Sócrates, que ahí sale Sócrates como el personaje principal, hablando sobre lo que es justicia y lo que no es justicia y la injusticia, él expresaba la esencia misma de lo que es una cosa y otra. Y entonces otro de los personajes decían, bueno, eso en teoría tú lo ves muy bien, pero realmente es así. Por ejemplo, en la política no es así,
Porque en la política, según su perspectiva de ver las cosas y su experiencia, él decía, el justo es el aplastado y el injusto es el vencedor. Dice él, ¿o acaso tú crees? Tú puedes ver una cosa, el pastor que pastorea sus ovejas, que las cuida, las protege, le da de comer, las engorda. Y tú dices, wow, pero muy bien ese pastor. Pero ¿cuál es la intención final del pastor? El que está pastoreando esas ovejas. ¿Cuál es el fin final? Ya, olvida eso. El fin final de ese es que no es verdad solamente, ok, él le está dando a esas ovejas la comida y las está cuidando, pero el fin, ¿cuál va a ser al final? Vender esas ovejas o utilizarla como carne, o sea, coger la lana de esa oveja, ese es el final de ese que pastorea. Entonces dicen, bueno, el fin del médico es el velar por la salud, o sea, el que el paciente salvara a ese paciente y todo lo demás. Ese debe de ser, ¿verdad? Y siempre ese debe de ser el fin a perseguir. Pero hay un fondo que es el pecuniario. Entonces, aquí hay muchos que en ese ambiente, lo traigo a colación por lo siguiente, porque se venden, ¿verdad?, como el hombre que representa o que debe de representar lo justo, el tú crear condiciones apropiadas, el ambiente apropiado para que se vaya a un proceso transparente, diáfano. Eso, ¿verdad? El propio gobierno, que es quien debe de llevar a cabo y es el responsable de que todo esto se garantice si hay democracia en este país, pero eso es así. El fin es ese realmente. Entonces el fin de él realmente es cuando él presenta esta firma encuestadora, esta firma que va a auditar los equipos. El fin es que se aclare la situación y que se tenga un contundente escrutinio, digamos, o expertise sobre lo que pasó con esos equipos. No, ese no es el fin de él. Y me refiero al presidente de la Junta, ese no es su fin. Él puede decirle al pueblo dominicano eso. Y entonces justificar las razones por las cuales él termina contratando una firma que tiene vínculos directos con este gobierno, como es la empresa Deloitte y Touché, que en el día de ayer también vimos a Juárez Castillo presentar pruebas de que es una empresa que tiene contratos con este gobierno, que no solamente es una simple declaración, sino que están ahí los documentos. Es la empresa que hoy el flamante presidente de la Junta Central Electoral quiere poner a hacer la auditoría técnico forense, pero en el documento que firma la Junta Central Electoral con esa empresa, en ningún momento dice que ellos van a hacer una auditoría técnico forense. Se lo dijeron al pueblo y lo dicen arriba en el titular. Pero cuando usted se va al contrato, en ningún momento dice que esa empresa va a hacer una auditoría técnico forense. O sea, un engaño total. Lo que dicen fuera no es la intención real. No es la intención real. Quizá eso se deba a que esa propuesta es de $200,000 y las otras eran por mucho más. Claro, y tenía que ser así. En el documento que lee César Fernández lo dice. Eso no puede ser incluso porque
el tipo de levantamiento y el tipo de análisis que hay que hacerle a esos equipos conlleva un gasto que de por sí es mayor. De hecho, el propio presidente de la Junta Central Electoral lo reconoció cuando dijo la suma habló de una suma de 10 millones de dólares que había que destinar para hacer ese trabajo. Y ahora él termina encontrándolo en $299,800. Y todas las otras empresas, de las 5 que ellos supuestamente le dijeron que vinieran a hacer el trabajo, 2 se retiraron de plano. ¿Por qué se retiraron? ¿Y las dos más importantes, Pricewaterhouse? No, las únicas 2 que tienen experiencia. Que tienen experiencia, Pricewaterhouse y la otra, ¿cómo se llama? KPG no sé quién. KPG. KPGM. Esa es la empresa que mayor experiencia tiene. Esa es la KPGM, tú dices, que no la recuerdo bien. Esa era la única. Pero las otras hablaron, una de $1,5 millones y la otra de 29 millones de pesos. Ah, no, pero la que resultó más económica, porque ustedes saben que por la izquierda hay muchas formas de pagar, ¿verdad? Ustedes saben que sí, claro, contrato aquí, contrato allá, si ellos ya son contratados por el gobierno, 7 contratos más o 2 contratos o 5 contratos más que tengan y que no hagan el trabajo pero que le paguen, entonces ya. Como compraron algunos senadores que le dieron contrata de compra en esta institución, aquella institución. Pero claro, es que aquí no sabemos las mañas, porque aquí ya conocemos al cojo sentado y al ciego durmiendo. O sea, a nosotros que con ese caramelito no nos vengan a querer vender gatos por liebre, pero hubiesen pedido ellos los $10 millones. Aún pidiendo los $10 millones, porque es que ellos mismos se dejan evidenciar con todas esas truchimanerías que hacen asqueante, porque son hasta chapuceros, haciendo un trabajo altamente, digamos que repugnante. Dice con $299,000. Entonces, a lo que quiero concluir es a lo siguiente. Esos partidos políticos le dijeron al país que ellos, lo primero es que desconocen completamente, que rechazan completamente y de plano el que esa sea la empresa que audite esos equipos. Es lo primero. Que ellos no lo van a reconocer y que ellos no están de acuerdo con que esa sea la empresa por los vínculos que tiene con el gobierno, ya demostrado, y porque esa empresa tampoco tiene la capacidad para hacer ese tipo de trabajo. Pero además, porque la Junta tampoco, ante este evento tan lamentable que ha sucedido en el país, tampoco quiere que estén organismos internacionales como supervisores, veedores del proceso, tal como por ejemplo la OEA, y la Unión Europea. La Unión Europea, Estados Unidos. Ah, no, ellos lo quieren hacer ellos a cieguitas. Y que vengan los delegados técnicos de los partidos. ¿Y qué saben esos delegados técnicos de auditoría técnico forense? ¿O ustedes se creen que eso es como venir y yo coger una navaja y rasurarle los cabellos que le quedan a Alexander? No, o sea, no es tan fácil. Es un trabajo bastante complejo que hasta pocas empresas en el mundo existen para ello. O sea, no es cualquier cosa. Hasta se conocen. Se conocen porque son muy pocas. Porque son muy pocas. Porque además es un trabajo muy especializado, Alexander. Las personas que participan en ese trabajo son personalidades sumamente bien preparadas, muy bien especializadas en determinado trabajo que tiene que ir acompañado uno del otro. O sea, no es una sola persona la que tiene que actuar en ese proceso, sino que son varios especialistas en varias de las ramas del saber de la tecnología. Fíjense ustedes lo complejo que es esto. Ah, no, pero ellos quieren venir a matarnos a nosotros con una supuesta Deloitte & Touché que lo que se dedica es a trabajos de finanzas. Oiga usted eso.
Y lo grande del caso es que esa empresa tiene casos de corrupción por todas partes, demandada por todas partes, en México, España, por todas partes. Pero esa misma empresa es la que se ha prestado a esta sinvergüencería, claro, por esa misma hoja de vida. Y ustedes se creen que una empresa que es billonaria, porque es una empresa multimillonaria, Una transnacional. es una transnacional, pero de las más grandes del mundo, ¿ustedes se creen que van a venir por la pajita de $300,000, de $299,800? Y además ponen en juego Pero su por prestigio, como favor, está y pasando. no, pero claro, y va a poner en juego lo que ellos ya han arriesgado en muchísimos países y han tenido que pagar millones de euros, por ejemplo. No, claro que no. Ahí detrás de todo eso, si nos ponemos a hurgar un poquito esa situación, señores, es pus lo que va a emanar por todas partes. Ahora bien, qué bueno que la oposición está haciendo su parte. Y yo espero que este sea apenas el principio de un camino que hay que enfrentar. A ese señor de la Junta Central Electoral que no se respeta, porque si fuera una persona que se respetara y tuviera dignidad y ética, hace rato que estuviera fuera de esa entidad. Y no solo él, sino todos los demás. Y bueno, usted me podrá decir, ay sí, pero es que uno de los jueces que está ahí tiene problemas de salud. Ya hay una Pero responsabilidad compartida. tienen ahí la familia y la mujer, en este caso, que en vez de decirle, sí, ven, que yo te voy a apoyar, se quiso quedar y le dijo, no, yo quiero seguir con la jipeta y el chofer. Y yo quiero seguir con los privilegios que me da el tú estar aquí en este cargo. Y otro, que también por su condición, no genera mucho y lo tienen ahí como un miembro más, sin realmente ser una persona que ya esté en capacidad de... Y las otras dos, sabemos ya lo que son. O sea, esa Junta Central Electoral, señores, está completamente descalificada. Y esos partidos de oposición, qué bueno que se unen en esta labor que le tienen que prestar, este compromiso que tienen ellos con el pueblo dominicano. Aquí no es verdad que somos más cobardes que los bolivianos o que los chilenos, o somos menos que los chilenos o que los bolivianos, que los ecuatorianos, que todos esos hombres y mujeres que han decidido salir a las calles a defender la democracia de su país. Y yo creo que ha llegado el momento en República Dominicana de decirle a todos aquellos traidores a la patria que aquí hay hombres y mujeres dispuestos a luchar por esta democracia. Que no es verdad que un grupito, porque tiene muchos intereses de toda índole, se va a quedar con este país. Empezando por ese mismo presidente de la Junta Central Electoral. Yo creo que aquí ya ha llegado el momento de asumir las grandes responsabilidades. Así como también digo eso de esos 5 partidos que se han unido. Yo creo que todavía falta mucho. Hay mucha cobardía. ¿Dónde están los demás partidos de oposición? ¿Por qué no salieron? No, pero el PRM tiene también... El PRM puso una posición ahí que fue... digamos que se pudiera entender, pero yo creo que este es el momento de no ir con paños tibios. De definiciones. Es un momento de grandes definiciones. No de usted ponerse de paño tibios y decirte que no, miren, en vez de un 5% de los equipos, un 30%. Pero venga acá, caballero. Y usted no está viendo que esa firma que va a hacer el trabajo no va a hacer ningún trabajo. Mira, Lindsay, usted le podrá pedir el 100%. Mira, y el informe va a ser el mismo, de por Dios. Entonces, eso de medias tintas, eso de que de tibio en un momento tan delicado para la patria, no, a eso no. Ese no es el compromiso que ustedes hicieron con este pueblo dominicano. Mira, Lindsay, cuando se consumó el fraude del 90, Juan Bosch levantó un movimiento grande contra eso.
bajo la consigna de que se vaya ya. Y el PRD, que había quedado en tercer lugar en esa contienda, lanzó una Peña no Juan Bosch, si ganó, ganó. O sea que Peña estaba, el PRD estaba reduciendo la fuerza que pudo haber desarrollado el movimiento que Juan Bosch levantó. Pero sucede que quien iba a competir en el 94 con Balaguer no era Juan Bosch, pero Juan Bosch estaba pidiendo transparencia, que se transparente la Junta Central Electoral, que haya un equipo de equilibrio. Uh-huh. Y el PRD no puso atención a eso. Y por el contrario, lanzó aquella consigna de que Peña no Juan Bosch, si ganó, ganó. A Peña Gómez le hicieron exactamente el mismo fraude que le habían hecho 4 años atrás a Juan Bosch. El mismo fraude. Ahora, ¿por qué le hicieron ese fraude? Porque el PRD no asumió esa postura combativa que había asumido Juan Bosch para lograr un equilibrio en la Junta Central Electoral. Entonces yo pienso que ahora hay un momento adecuado, perfecto, excelente, para que las fuerzas de oposición se pongan de acuerdo y lograr cambios radicales y fundamentales en la Junta Central Electoral. Yo creo que la Junta Central Electoral ha perdido mucho. Lo perdió todo. En lo que debería ser. Lo ha perdido porque ellos no se han puesto, no se han colocado a la altura y ellos han demostrado que para ellos es más importante su maridaje con el gobierno que una estabilidad democrática, política, económica y social aquí en la República Dominicana. Sí. Entonces, como ese es el concepto de que ellos tienen, que su maridaje con el gobierno es más, por ahí incluso andan rumores de que en un corte de esas encuestas, como que de a boca de urna, una de esas encuestas, a las 3 de la tarde, cuando el gobierno vio que iba perdiendo por 10 puntos, llamaron al presidente de la Junta Central: mira, aquí queremos que tú dejes abierto el sistema después de las 4 hasta que nosotros te avisemos. Ese rumor anda por ahí. Pero es que no solamente es que es un rumor, es que la dejaron abierta hasta la 1:45 de la mañana. La dejaron abierta hasta la 1:30 de la madrugada. Y cuando ya el penco había superado a Leonel en las votaciones, entonces lo llamaron: ya cierra eso. Y eso fue a la 1:30 de la madrugada. Entonces, esas cosas en una sociedad de frágil institucional como esta, se pueden provocar un levantamiento social. Mira lo que tú lo citaste hace un momento, lo que acaba de pasar en Bolivia. Sí. Porque por esa irresponsabilidad de estos funcionarios hay un contubernio de la gente de la Junta Central Electoral con el gobierno para mantener el actual statu quo en la política dominicana. Y yo lo que digo es, si eso pasa aquí en el país, la República Dominicana se va a sumar al concierto de los desórdenes que se están produciendo en América Latina. Sí. No, y es que es indefectible. Fíjate por qué, Alexander. Aquí en nuestro país se está dando el mismo patrón. Uh-huh. Y por lo tanto, ¿cuáles van a ser los resultados? Si es el mismo patrón, sí, va a derivar en lo mismo. Decía Manuel Brito, parece que lo de Bolivia se dio primero que lo de aquí. Y debió ser hasta lo contrario, ¿eh? Sí. Debió ser hasta lo contrario. Oye, cuando estaban explicando lo que pasó en Bolivia, nada más parecía que era el caso de aquí. Eso es. A tal punto que el mismo Julio César Castaño se dio cuenta de eso y salió: no, pero no es el mismo caso, no es el mismo caso. Sí, claro. ¿Tú sabes por qué no es el mismo caso? Porque estamos hablando de unas primarias, y él lo mencionaba. O sea, fíjense ustedes hasta dónde llega el descaro del presidente de la Junta Central Electoral. Cuando Leonel Fernández hace la comparación y dicen, utilizaron hasta nuestro mismo lenguaje. Uh-huh. Utilizaron el lenguaje de la OEA dando el informe, fue el mismo que utilizó Leonel Fernández luego de la evaluación que hizo
un profesor de la Universidad de Cambridge, aquí en República Dominicana, donde se habló del código fuente y lo que pudo haber pasado allí, del algoritmo que introdujeron a ese código fuente de la cadena de custodia que se rompió, o sea, todas de revisar el software, porque ahí es donde está el muñeco que ellos armaron. Y todas esas palabras fueron utilizadas por el presidente Fernández y fueron las mismas, bajo los mismos argumentos que utilizaron los técnicos de la empresa que se encargó de hacer la auditoría técnico forense, que es la empresa Ethical Hacking, la que hizo la evaluación, la expertise, el levantamiento de la autopsia, digamos, a esos equipos. Oh, señores, entonces el presidente de la Junta Central Electoral sale diciendo, eso no es lo mismo, porque solamente Leonel tiene que abrir esa boca en algo que se refiere a esa Junta, cuando de una vez está el otro, el bravucón, respondiéndole inmediatamente a Leonel Fernández. No le deja pasar una cosita así, pero desafiante, ¿eh? No es cualquier rostro, es un rostro desafiante. Y con toda esa petulancia y esa arrogancia y ese desafío que presenta, dice, no es lo mismo, y hacer esa comparación es hasta ridículo. Porque allá fueron unas elecciones generales y aquí fueron unas primarias. Pero en el fondo... Caballero. Pero en el fondo fue el mismo carrito. Pero no fue lo mismo como quiera. Y además, allá se usaron boletas y aquí no. Claro, el fraude de aquí fue todavía peor. Fue mucho más grave todavía. El de aquí fue más grave porque allá no se votó hasta la 1:45 de la madrugada. El de aquí fue más grave porque allá no se habló de escándalos tan fuertes como comprar en el 32% de las mesas cédulas de manera abierta, donde todo el mundo lo estuviera viendo de manera descarada. Aquí fue peor. No fue igual, fue mayúsculo, fue 3 veces peor que el de Bolivia. Lo que pasa es que como fueron unas primarias, y eso sí que no lo dijo el todavía presidente de esa junta, es de que, bueno, como fueron unas primarias, no hubo una revuelta debido a que fue a una persona que se le afectó. Y a lo que ella representa como un grupo, pero del otro lado el PRM iba bien porque el fraude se dejó tranquilo con ese mismo propósito y no se tocó a Luis Abinader. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que en el PRM, como ellos iban a estar totalmente satisfechos, no se iban a meter en un pleito que al PRM incluso le convenía. Porque el fin siempre del PRM fue dividir al PLD y lo lograron. Y eso tiene lógica a nivel político para los fines que ellos persiguen, que es llegar al poder. Danilo le puso el pastel en bandeja. Sí, se lo puso suavecito el presidente Medina. Pero ¿contando con qué? Contando que esas máquinas y el fraude que ellos montaron le partieron la cabeza a uno y se la pretenden partir luego en los próximos torneos electorales. Porque a todo esto, en el día de ayer, por eso yo hablaba de ese libro que tendré que volver a leer, pero sí recuerdo esa parte de lo que es y de lo que no es, de la esencia de las cosas mismas. Los funcionarios todos del gobierno andan pidiendo y diciendo, esos equipos, o sea, el fin real, el fin que se persigue a las cosas, pero ese fin es una cosa y la realidad es otra de lo que se hace con eso que se creó para tales o cuales fines. Esos equipos, y insisten ellos en decir, esos equipos que nos costaron a nosotros $40 millones y que además nos dan los resultados en cuestiones de segundos. Nosotros no podemos prescindir de eso. Ustedes se imaginan el caos. ¿Qué caos de qué? Pero hasta Bill Gates dijo que son los más vulnerables. Pero que no solamente eso.
Aquí nunca habíamos usado, es más, nunca hemos usado esos equipos para ningún proceso electoral. Aquí toda la vida ha sido con boleta. Y de los 192 países, en 186, eso es lo que se usa. Y además, ellos hablan de que todo fue automatizado y que todo fue electrónico. Nosotros teníamos un volante. Sí teníamos un volante que se imprimió y se metió en una urna. Y eso fue lo que no se contó, eso fue lo que no se verificó. Entonces, quieren vender, ay, como que estamos rechazando la modernidad. No, eso es lo que nos quieren vender a nosotros. Y ellos mismos insisten tanto con la mentira que al final se las creen ellos mismos. Claro. Es conveniente incluso estar convencidos de que eso es así para poder decirlo sin ningún desparpajo, sin ningún cuidado, sin ningún sonrojo. Decirlos de manera tan cínica que cualquiera se lo pueda creer. Hasta esos niveles están llegando esta gente. En querer decir frente a una cámara de televisión sin ningún tipo de miramiento que esos equipos es la última Coca-Cola del desierto, que eso es lo más mejor de la bolita del mundo, como dirían por ahí. La verdad es que ha sido el engaño más asqueante que proceso alguno haya vivido en la República Dominicana. En ningún otro momento de la historia se ha vivido tal evento con una magnitud de todo tipo de truchimanerías, para poder llevar a cabo su plan macabro de imponerse a las malas, no importa lo que hubiera que hacer. Vámonos a la pausa y retornamos.